El mundo de la ingeniería y las ciencias espaciales también son para nosotras. ¿Qué necesitamos? Pues creer en nosotras, apoyarnos y crear más oportunidades o espacio para alcanzar el espacio exterior. En el segundo episodio de nuestro especial espacial con el comité organizador del primer Congreso Espacial Centroamericano, conocemos a la ingeniera mecánica y doctora en educación costarricense Leonora de Lemos Medina. Leonora nos cuenta cómo, de desarmar televisores y muñecas y múltiples intereses en el camino, llegó a la ingeniería mecánica y cómo las experiencias, tanto negativas como positivas, que ha tenido al ser una mujer profesional en la ingeniería, la llevaron a darse cuenta que aún hay mucho por hacer para cerrar la brecha de género en la región y en las STEM. Acompáñanos mientras aprendemos más sobre todo el trabajo de Leonora, sobre esta intersección entre el género, la educación y el espacio, la capacidad de visualizar nuestro potencial, información accesible, ingeniería y más espacio para todas. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenida, Leo. De verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para la entrevista del día de hoy. Todas estamos muy emocionadas por conocer tu historia multidisciplinaria, a más no poder. Ahí sí que tú sí tienes bastantes sombreros que ponerte dentro de las organizaciones que estás metida. Pero antes de llegar a fondo un poquito más de tu historia y lo que haces, la primera pregunta con la que vamos a comenzar es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Leonora de Lemos? Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Realmente necesitamos que exista este tipo de momentos, este tipo de espacios de compartir, de conocernos personas de diferentes países, de conocernos personas de Centroamérica que estamos haciendo cosas bonitas y que podemos generar de alguna forma, pues algún tipo de cambio en el mundo y también pues en nuestros países. Entonces, sí, muchas gracias. Yo me siento muy honrada de estar acá. ¿Quién soy? Es que es complicado porque son muchas cosas a la vez. Soy, bueno, una persona que me gusta mucho compartir con las demás personas, que disfruta su trabajo a lo máximo y cada una de las actividades con las que me comprometo, que disfruto estar con mi familia, que adoro a mis perros y bueno, y que como parte de esas cosas, pues estudié ingeniería mecánica por cosas de la vida, que ahora pues podemos conversar un poquito más de eso, y que ahora pues soy también docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Creo que eso más o menos me resume. Pronto vamos a empezar a indagar en cada detalle de este resumen, pero también antes de entrar a profundidad en la ingeniería mecánica y en todo lo demás que sabemos que haces, que ya vamos a poder compartir más sobre eso, nos gusta también conocer a nuestras invitadas de una forma más personal, que quiénes son afuera de su vida profesional. Y entonces te quisiéramos preguntar, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Qué haces cuando no estás haciendo nada relacionado a lo STEM o siempre es STEM? Me gusta mucho hacer ejercicios, entonces pues cuando tengo tiempo pues hago un poco de ejercicios. Mi deporte favorito es natación, aunque hace como un año tuve que dejar por diferentes motivos, pero digamos que es mi deporte máximo, ¿verdad? Entonces yo adoro poder ir a la piscina y demás. Ahorita estoy haciendo deportes, pero acá, yo en la casa con puras aplicaciones y con la caminadora ahí corriendo un ratito y haciendo eso, ¿verdad? Porque pues también hay que mantener bien la salud. Me encanta pasar tiempo con mis perros, que son mis grandes compañeros, se llaman Astro y Rob. Son dos perros, acá les decimos raza única porque solo existe esa raza. Entonces, también en Costa Rica les decimos aguates, no sé cómo les dicen en Guate, pero ese es como el nombre que les damos cuando son perros, o criollos les dicen algunos, ¿verdad? Pero bueno, es básicamente de padres desconocidos o de una mezcla de muchas cosas. ¿Cómo dijiste? Aguates. Zaguates con Hasta Z. aguates.
que no se sabe bien el origen, ¿verdad? No son de raza. Origen desconocido. Origen desconocido, sí, de padres desconocidos. Aunque a veces son conocidos, nada más que son mezclas. Pero bueno, y, me encanta entonces pasar con los perritos, me encanta ver televisión, la verdad. Entonces puedo hacer maratones de series, así un fin de semana feliz. Y bueno, y me encanta mucho disfrutar con amigos y amigas. Soy una persona muy sociable, entonces me gusta mucho tener esos espacios de ir, conversar, salir, vernos, tomarnos algo de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, todo eso, es esa soy yo. Creo que me relaciono. Eso de un fin de semana de ver series, pero al mismo tiempo salir con los amigos, platicar y ponerse al día y etcétera. Exacto. Y usualmente, así como nos contabas, ¿verdad? Un fin de semana de ver series, los programas que sueles ver son así como completamente diferentes, digamos, de lo que tú ves en el día a día, o son así como ciencia ficción o más científicos o cosas así. No, casi no veo ciencia ficción. Es más, por ejemplo, quizás vayan a decir, uy, qué mala científica o qué mala eso. Pero, por ejemplo, yo no me he visto ninguna de los Avengers. Me duermen, por ejemplo. Las Entonces, veo para cuando no puedo dormir, decís yo las así, para veo. quedarme dormida. Uy, buena idea, o sabes, no lo había pensado, pero sí. Y ya no te Harry quiere Potter me casi. duerme, por ejemplo. Harry Potter vi la primera y me dormí como la mitad de la película. Pero dije, yo no, debe ser que cuando la vi estaba muy cansada. Sale la segunda, dije, voy a ver la segunda. Fui a ver la Y segunda. no. No, hombre, dormida como desde un cuarto de película. Yo dije, ya no, o sea, ni sigo porque todas las demás van a pasar igual. Entonces veo cosas, digamos, algunas películas que no sean como ni de pensar mucho, pero digamos, sobre todo si estoy como muy estresada y quiero como relajarme, entonces películas que no sean así. Me encanta ver realities también, que nada que ver, o sea, así de cosas que nada que ver, que yo digo, bueno, así es como el momento de desconectarme y pensar en otra cosa totalmente distinta, y entonces puedo ver, así como les digo, digamos, una maratón de un reality de citas o de cosas así, de citas a ciegas y eso, el amor es ciego y cosas así, me gusta. Ay, cada vez más identificada contigo. Qué lindo. Mira, Pero, yo por ejemplo, tengo, también me gusta muchísimo ver, por ejemplo, cine europeo. Entonces, digamos, aquí hay un cine, aquí en Costa Rica hay un cine que se llama Cine Magali, que generalmente es el que trae como cine alternativo y cine europeo. Entonces, también, si se trata de ir al cine, generalmente pues voy a buscar ir a ese cine. O en Netflix, digamos, mis listas, pues generalmente tienen películas, no sé, de Noruega o alemanas o mezclas de cosas ahí, o italianas o Francia, todo lo que tenga que ver con París, me encanta. Entonces, pues sí, ves de todo un poco, pero no veo películas científicas ni tampoco así como que todos los documentales de ciencia que me sepa y eso, no. Es que es mi relax, es mi momento de desestrés. Ay, yo me identifico con eso igual cuando salían todos los de Attenborough, así como en tiempos rally, mis amigos y colegas, así como, ay, ¿ya viste el nuevo documental? Y yo, me gusta el tema, me gusta, así es lo que estudiaba en ese momento y todo, pero ver los documentales así como que como sos bióloga tenés que verlos, no me parecía. Y me llamó la atención también lo que dijiste de los realities, que justo hace una semana o algo así estábamos hablando con Diane de, no sé si esto entra dentro de realities, pero digamos, yo no miro muchos realities justo de citas, ahora sí que mencionabas, pero ahora hay unos realities en Netflix como de cocina y De otros de, concursos, de ajá. concursos así de de soplar vidrio. A mí me encantó Sí, eso y estaba Ajá. pero hooked. yo eso te iba a decir que yo ya maratón, pero de ese, de soplado de vidrio. Ahora quiero ver, cambiar de carrera por completo. Bueno, es que sí, es que es como el momento relax, como el momento en el que uno no piensa y es, ya, o sea, ya, no quiero pensar en otras cosas, nada más veo algo diferente y que sea bonito. Y Bueno, me digamos, gusta leer también, pero leer casi no saco tanto tiempo, pero sí me gusta. sí, yo creo que a veces como que encontrar el tiempo para leer es un poco complicado, ¿no? Yo creo que comparto eso y por eso es que yo creo que es más fácil para mí personalmente digerir cosas así como
visuales o videos o series o películas o cosas así, que O incluso lo podcast. hago o podcast, que mientras Podcast. estoy que limpiando, cocinando o cualquier cosa, ¿no? O sea, como que siento que puedo exprimir un poquito más mi tiempo en ese sentido. Pero entonces nos contabas que cosas científicas no muy. Y digamos de chiquita, porque a veces nos pasa que cuando éramos pequeñas veíamos muchas cosas documentales o programas científicos o algo así, Ujú. y eso es como que lo que empieza la chispita, ¿no? De curiosidad. ¿Cómo empezó contigo la curiosidad hacia el área científica? Es muy divertido porque tenés razón, acá, pues antes, digamos, en las casas nuestras, pues en mi generación casi nadie tenía cable, ¿verdad? O televisión por cable ni nada de eso, eran simplemente las emisoras nacionales y listo, ¿verdad? Con una antena que se colocaba en el techo de las casas y ya, lo que la señal diera. Y había una de las emisoras más importantes de acá, de las televisoras, perdón, más importantes de acá, que daba un programa los lunes en la noche, nunca se me olvida. Se llamaba El Planeta Azul y ahí daban documentales de Jacques Cousteau y demás. A mí me gustaba verlos, pero tampoco era como que yo fuera como súper fanática. Creo que si en algún momento entrevistan a Melania Guerra, Melania sí les va a hablar de que a ella le encantaba ese programa. O sea, y recuérdenlo aquí, van a poner el Planeta Azul y van a recordarlo porque a ella sí ese le encantaba. Y así es. Próximamente podrás conocer también la historia de la doctora Melania Guerra. Planeta Azul y van a recordarlo porque a ella sí ese le encantaba. Pero digamos que pues sí generaba algo de curiosidad. Pero vieras que mi papá le gustaba mucho comprar libros y entonces compraba en ese tiempo enciclopedias, algo así como la Wikipedia, donde uno podía encontrar todo. Y entonces yo me acuerdo que yo pequeña me sentaba a ver las enciclopedias, a ver, o sea, a ver qué cosas ahí salían, ¿verdad? Que veía. En algún momento, porque también tenía una de medicina, ¿verdad? Una enciclopedia ahí como de medicina, y entonces yo me acuerdo que esas yo las veía y decía, wow, no sé qué. En algún momento de mi vida, como cuando tenía 7, 8 años, me pasó por la cabeza que quería ser médico, pero esa idea se me pasó muy rápido. Y ahora no me imagino que hubiera sido médico, digamos, o sea, nada, eso, nada que ver conmigo. Este, pero entonces yo pienso que eso, que haber tenido a disposición este recurso, estas enciclopedias que me permitían, pues eso, pues leer de vez en cuando un poquito de cosas o ver las imágenes y decir, ah, qué bonito esto. Eso debe haber sido en parte, ¿verdad? Pero bueno, también hay como curiosidades que tiene uno ahí que las trae. Todas las personas nacemos con una curiosidad innata por comprender lo que nos rodea. Tal como lo decía Carl Sagan, todos nacemos siendo científicos, pero está en nosotros el nutrir constantemente esa curiosidad, buscar soluciones, resolver nuestras dudas y aprender sin dejar de asombrarnos con el mundo que nos rodea. Me encanta cómo lo dijiste, justo el tener el acceso a este recurso, ¿no? Porque tal vez suena como, bueno, una enciclopedia, ¿no? Tal vez hoy día casi todas las casas tienen alguna enciclopedia vieja por ahí, quizá, ¿no? Depende de dónde estemos, ¿no? Pero justo esto, ¿no? Que no es tan común el tener el acceso a esa información y solo eso ya te abre de niña la mente a, hay tantas cosas allá afuera, ¿no? Más allá de lo que uno puede ver en el día a día. Claro, ahora lo que pasa es que la información la tenés al alcance del dedo. Pero acá es importante poder determinar cuál información sí es correcta y cuál no. De todo lo que está disponible ahora, que es mucho más lo que está disponible, pero qué realmente está filtrado y qué realmente aporta o no, ¿verdad? Entonces sí, pero tenés razón. Esto, así como lo acabamos de hablar, es uno de los puntos importantes y digamos que una de mis luchas, porque entonces la gente que no tiene recursos disponibles para aprender de cosas, pues posiblemente no va a tener las mismas oportunidades que tengan los demás. Entonces, y parte de lo que pues deberíamos tratar de hacer como profesionales, una vez que ya tenemos pues cierta estabilidad y tenemos algún criterio y demás, es pues tratar siempre de ver cómo podemos ayudar a esas poblaciones que no necesariamente tienen los mismos recursos que hemos tenido o que tenemos, ¿verdad? Sí, justo a mí me parece interesante eso de, incluso si tenemos el acceso a ciertos recursos, y lo digo porque, por ejemplo, en Guatemala y creo que en muchos países del sur global en general, no solo Latinoamérica, hay ciertas empresas de telefonía que en el plan, como, dice, como que es un poquito más asequible económicamente el tener acceso a cosas como Facebook o algo así, ¿no? Y en Facebook, Ajá. como lo acabas de decir, hay un montón de información y ¿quién está verificando eso?
pero también el hecho de si no conocemos de algo, jamás lo vamos a googlear, jamás lo vamos a buscar. Entonces, ¿cómo empezamos con estar al tanto de que esto existe, ¿no? Que esto es algo de lo que podemos aprender. Y bueno, creo que ya me Claro, desvié por por eso. otro tema. No, pero es que al final por eso son tan importantes estos espacios, porque ustedes están haciendo justamente eso, divulgando de qué hacen diferentes personas y poniéndolo también esta información en perspectiva para personas que tal vez no se cuestionarían o no pensarían dedicarse a algo igual o similar a las personas que ustedes invitan y con quienes ustedes han conversado. Entonces hay que ir generando esa información, por eso este espacio es tan valioso. Sí, yo creo que si yo hubiera tenido algo como el podcast, como estos episodios, cuando estuve a punto de decidir qué carrera estudiar, hubiera sido así, puf. Primero más difícil, porque qué alegre, hubiera querido seguir de todo, ¿no? Pero, pero al menos me hubiera ayudado a tener una idea más clara, ¿no? De qué esperar con cada una de las diferentes ramas que hay en STEM. Y un poco llegando a eso, ¿cómo conociste tú entonces la ingeniería? Ingeniería mecánica, ¿no? Ujú, ujú. Contanos un poquito Bueno, cómo fue eso. eso fue todo un tema. A mí siempre me gustaba, desde que estaba pequeña, armar y desarmar cosas y tratar de entender cómo funcionaban las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña me regalaron, esta historia siempre la cuento porque me da mucha risa, me regalaron una muñequita, una muñeca, pero la característica de la muñeca era que tenía por detrás como un tocadiscos. O sea, obviamente ahorita son grabaciones que están metidas ahí, ¿verdad? O que posiblemente le puedes conectar una USB y descargar las canciones para que las escuche y todo. No, esa muñequita era como tener un lector de acetato, ¿verdad? Pero pequeñitos. Y entonces se le colocaban por detrás y se ponía y corría y todo. Y entonces la muñeca era súper linda, tenía los disquitos y cantaba algunas canciones y, taca, taca, y pues en algún día yo dije, ay, ¿cómo funcionará esto? Yo quiero ver. Y encontré un desatornillador por ahí no sé dónde y empecé a desarmarla y después ya la muñeca no funcionó más porque ya no supe cómo armarla. Pero bueno, esa era una. Después, volviendo a recursos y a disponibilidad, un tío me regaló un juego nosotros le decimos tuquitos, de cuadritos de madera para armar con diferentes formas. Entonces yo pasaba horas jugando con eso y me ponía a armar estructuras y me ponía a armar cosas y demás. Entonces, bueno, como en el fondo ya ahí ya yo me iba dando cuenta, como les decía antes, que la parte de salud no era lo mío, era más como esto, ¿verdad? Como la parte de estructuras, de movimiento, de cosas, de cómo funciona. Pero nada, ahí seguí, ¿verdad? Seguí mis estudios en algún momento tuve la oportunidad de pasarme a un sistema de estudio que hay acá en Costa Rica, que son colegios públicos también, pero que tienen un enfoque científico, se llaman colegios científicos. Entonces, en décimo y undécimo año, que son los últimos de bachillerato acá, en estos dos uno se puede trasladar a este colegio y te dan, además de las materias normales, dan, por ejemplo, matemáticas de profundización, física de profundización, biología de profundización y química de profundización, o sea, las carreras de ciencias básicas adicional, o sea, además de lo normal, horas extras. Entonces, claro, es una formación súper buena en STEM. Ahí fue donde yo dije, yo no sé, definitivamente lo que a mí me gusta es más la parte de física, pero no me gustaba la física teórica, o sea, yo no me imaginaba investigando de, no sé, que por qué F es igual a M por A. A desempolvar un poco la pizarra. F es igual a m por a o fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ecuación hace referencia a la segunda ley de Newton y la podemos recordar con muchos ejemplos de la vida diaria. Un carro en movimiento, alguien tirando una pelota, el agua que cae de una cascada u otros clásicos ejemplos de caída libre. Pero también podemos usar esta ecuación como base para calcular la fuerza necesaria para que los motores de un cohete lo empujen hacia arriba. No, ¿verdad? Sino más bien aplicándolo. ¿Cómo podía ser o cómo podría aplicar esos principios para solucionar cosas o para hacer cosas? Entonces, bueno, ahí pregunté a algunos profesores principalmente y profesoras del colegio. Entonces me decían, no, no, lo que a usted parece que le gusta es más como ingeniería mecánica, ¿verdad? Entonces investigué un poquito y yo, sí, esto suena bonito. Pero
también siempre cuento esto porque es importante que lo tengamos claro nosotras las mujeres, porque siempre nos pasa, o bueno, espero que cada día vaya pasando menos, pero lamentablemente por todo el tema social y demás sigue pasando, pero entonces empecé a cuestionarme yo misma, ¿será que eso es muy difícil? ¿Será que además el ambiente sea muy difícil porque son muchos hombres? Y que bueno, y que tanta matemática y que tal vez no voy a lograrlo. Y entonces dije, no, mejor no estudio ingeniería mecánica, voy a buscar otra parecida, porque tal vez no sea tan fuerte el ambiente. Y entonces dije, ah, no, voy a escoger ingeniería industrial. A todo esto me vuelvo un poquito, yo solo estuve en ese colegio en décimo, pero un décimo me tuve que devolver a mi colegio porque fue muy difícil para mí, porque las bases que traía no eran suficientes y entonces tuve que devolverme. Pero bueno, ya había tenido como la experiencia y demás y ya eso me había enfocado, ¿verdad? Entonces, bueno, no estuvo tan mal. Y entonces cuando ya estaba decidiendo para entrar a la universidad, y, ok, bueno, ahí no voy a entrar entonces a industrial, que se parece, pero bueno, ahí es un poco más administrativo quizá el trabajo, por lo menos eso era lo que yo pensaba, pero yo soy creyente, ¿verdad? Entonces Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Desde mis creencias. Y entonces el examen de admisión para la universidad, porque acá se entra por examen de admisión, porque los cupos son relativamente restringidos, no me daba para entrar a industrial, pero sí me daba para entrar a mecánica. Entonces yo, mm, algo es. Bueno, pues entonces entremos a mecánica. Dije yo, bueno, si no me gusta mecánica, si está muy duro, si está muy todos los peros que yo me había puesto mentalmente, si todo eso ocurre, pues no importa, luego me paso entonces a industrial más adelante, pero sí, por lo menos ya voy entrando. Obviamente nunca me pasé porque lo que me gustaba a mí, evidentemente, sí era ingeniería mecánica. Y bueno, y la carrera la disfruté un montón y bueno, sí, pues es mi carrera, es lo que me gusta. Nos encanta esa historia, la mera verdad. Qué bonito. Yo creo que nunca habíamos hablado de cómo habías entrado al mundo de la ingeniería, realmente tú y yo, entonces para mí es como bien bonito escuchar esa historia. Tengo la curiosidad, porque bueno, como decíamos, al principio tú tienes muchos sombreros y parte importante de los sombreros que tú tienes es mujeres y STEM, o sea, te esfuerzas muchísimo para que las mujeres tengamos un lugar en STEM. ¿Es por alguna experiencia que tú tuviste en estos primeros años de ingeniería o más bien es porque ya adentro te diste cuenta que es más complicado para las mujeres estar en esa carrera? ¿Por qué te fuiste más por ese lado? Es todo un tema que yo pues digamos que le he dado bastantes vueltas en algún momento, en determinado momento, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo en esto? ¿Dónde? ¿Por qué llegué a estar en esto? Y bueno, tiene que ver, resulta que el otro colegio donde yo estudié, el normal, se llama Colegio Superior de Señoritas. Es un colegio de solo mujeres, pero fue el primer colegio de solo mujeres de Costa Rica y era el tercero en el país. O sea, en Costa Rica se creó el colegio más antiguo, que estaba en la primera capital, en Cartago. Después se creó uno de hombres y después uno de mujeres. Y ese colegio resulta que uno podría pensar, uy, pero solo de mujeres, qué aburrido, quién sabe qué les enseñan, seguro les enseñan solo a coser y a tejer y esto. Pero pues no, resulta que al final, pero eso yo lo entendí años después, ¿verdad? Resulta que en el fondo, en este colegio, al ser el primero de mujeres, pues ahí se formaron muchas de las mujeres que luego fueron las intelectuales del país, digamos, escritoras famosas, científicas famosas, o por ejemplo, hay una juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es toda una institución acá en Costa Rica, que estudió en ese colegio, que de acá salió la ex vicepresidenta, que la otra que fue diputada, que es, o sea, sin querer, te van más bien forjando como ese feminismo, ¿verdad? Y entonces, porque además ahí lo que te decían es, no, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Vea que estas y estas y estas mujeres que salieron de este colegio han hecho esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces uno como que en el fondo lo tenía. Pero claro, evidentemente luego viene mi etapa universitaria y el ambiente efectivamente es muy difícil. En ese momento éramos, si acaso, el 10% de mujeres de toda la carrera. Entonces, en una clase de 25 tal vez solo yo era la única mujer. Y entonces es realmente
pesado cuando estamos en esos ambientes, es fuerte, hay que estar demostrando que se puede, ¿verdad? No solo a los demás, sino también uno mismo, una misma, se tiene que estar demostrando. Entonces era muy cansado, yo me acuerdo que para mí era muy cansado, yo me esforzaba mucho, pero yo no entendía por qué, ¿verdad? O sea, simplemente lo hacía. Y además también había pues parte como del ambiente que se volvía también pesado, ¿verdad? O sea, hay como conversaciones entre hombres que yo quizás estaba ahí, ellos estaban hablando cosas y yo, ¿por qué tienen que hablar eso? O sea, que a mí no me interesa escucharlos hablar de esas cosas, cambien de tema. Entonces yo tenía a veces que decirles, hey, chicos, yo estoy aquí, acuérdense, o sea, respeten un poquito, ¿verdad? Tengan un poquito de consideración. Y yo en ese momento, o uno en eso, una en ese momento, pues trata como de justificarlo. Claro, es que es el ambiente de ellos, ¿verdad? Bueno, pues no, pues resulta que para uno es muy complicado. Cuando luego yo ya salgo, ya estoy terminando mi carrera, aquí le llamamos bachillerato, que es como, digamos, el similar en Estados Unidos, el bachelor, que son 4 años, pero ya puedes ejercer con eso. Yo salí joven porque me esforcé mucho precisamente porque tenía que estar demostrando, entonces salí joven. No sé, tenía 22 años, no tenía ni 23 años y empecé a hacer mis entrevistas laborales. Y cuando empecé a hacer mis entrevistas, llegaba y hacían preguntas como, por ejemplo, ajá, ¿y usted tiene novio? "Eh, sí, pero, ¿y usted piensa casarse pronto?" Y yo como, o sea, no me ha ni pasado por la cabeza, pero ¿qué? ¿Y quiere tener hijos pronto? Y entonces, claro, ¿verdad? Y ya uno iba diciendo, ¿qué es esto, verdad? Eso obviamente no se lo preguntaban a mis compañeros, me lo preguntaban a mí. Y después yo me daba cuenta que decían, no, sí, sí, nos gustó mucho el perfil, muy bueno, bla, 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 pero es que creemos que los técnicos no le van a hacer caso, que no la van a respetar, que es que está muy jovencita, que es lo otro. Y así fue varias veces, o sea, fue varias entrevistas. Entonces, era muy duro, porque yo decía, es que no me dan ni siquiera la oportunidad de demostrar mi liderazgo, no me dan la posibilidad de nada, de una vez, solo por el hecho de ser mujer, pa, ya de una vez estaba prácticamente descartada. Entonces fue muy duro, ¿verdad? Pero nuevamente, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Finalmente, eso me dio la oportunidad de empezar a trabajar en la universidad. Y paralelamente también empecé a trabajar en una empresa consultora en la parte de eficiencia energética, donde aprendí muchísimo con un jefe que fue realmente un mentor y que me enseñó muchísimo y súper respetuoso y ahí había cero sentirme mal por el hecho de ser mujer ni nada, ¿verdad? O sea, al contrario. Entonces, así fue como me vinculé a la universidad y ya luego después, unos cuantos años después, empecé en el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos acá, todavía se llama así, tenemos que cambiarle el nombre para que sea más inclusivo. Pero bueno, en el colegio empezamos a trabajar en una comisión de género y empezamos a formarnos. Y entonces cuando nos contaban, es que las mujeres pasan esto, esto y esto, estas y estas situaciones. Y entonces, claro, todas hacíamos como, ¡ah! Todos estos años, todo este tiempo hemos estado viviendo situaciones de estrés, situaciones que realmente no deberían de pasar las mujeres, no deberíamos de pasarlo. Y es un esfuerzo doble el que tenemos que hacer. Y entonces ahí fue donde caí en cuenta que realmente pues las cosas no estaban bien y que entonces de alguna manera tenía que hacer algo para tratar de que las nuevas generaciones y sobre todo mis estudiantes o las que vienen más atrás no tuvieran que pasar por lo mismo que había pasado yo o que habían pasado las personas antes que yo o incluso las que venían justo después de mí. Entonces algo había que hacer y así fue como empecé a pues a estudiar un poco más al respecto, a entender qué es lo qué son los fenómenos que ocurren, porque ocurren, no es algo que salió de la noche a la mañana, pues esto es un tema histórico, ¿verdad? Y social, pues muy, muy antiguo, pero algo podemos ir haciendo poco a poco y hay que ir haciendo diferentes acciones que nos permitan incidir de alguna u otra forma en ir rompiendo pues esas barreras, ¿verdad? O ir cerrando brechas, que es básicamente como tenemos que llamarlo. Qué fuerte, Leonora. Muchísimas gracias por compartirnos todo este camino. Antes de adentrarnos más en esto, porque siento que van a salir muchas preguntas aquí sobre este tema y sobre lo que hiciste en tu doctorado, ¿no? Que fue justo en esto. Tenía una preguntita ahorita que mencionaste que entre todas estas experiencias desagradables, llegaste afortunadamente con este jefe que fue un gran mentor para ti en ese momento.
¿qué fue lo que hizo él? ¿Qué fue diferente o qué fue lo que hizo él? Como pensándolo a manera de dejar como tal vez un consejito o algo así de quienes nos escuchan que puedan tomar esto de ejemplo, ya que las situaciones que acabas de contar siguen pasando en muchos países, ¿no? ¿Qué pueden hacer otros hombres, otros jefes, otros mentores o incluso otras mujeres? ¿Qué fue lo que hizo él de diferente en ese caso? Pues él, yo siento que lo que hizo fue verme como persona, ver mi capacidad como profesional y respetarla. O sea, respetar esa capacidad, respetar el proceso también de aprendizaje que tenemos justo cuando estamos recién graduados y graduadas y empezamos a trabajar. Nadie está aprendido, nadie sale. Los conocimientos de la universidad son muy importantes, pero luego hay que aprender a utilizarlos, hay que aprender a aplicar todo lo que aprendimos en la universidad, ¿verdad? Y eso lleva un proceso. Entonces, pues él se dio el chance y me dio a mí la oportunidad de poder tener mi proceso y respetarlo y me enseñaba mucho y bien, y me decía, no, vaya, tiene que ir al campo a hacer este levantamiento de estas tuberías o de no sé qué y vaya y haga las mediciones y listo, y yo iba, ¿verdad? Ahí tenía que ver cómo hacía y, y listo, digamos, él me dio el chance. Entonces creo que eso es importante, eh, es aprender a vernos como personas, como seres humanos, no con un género, sino, ok, es una persona profesional, acaba de terminar su carrera, sabe lo mismo que sabe este otro muchacho. Entonces, no es un tema de que seamos hombres o mujeres, hay que darnos la oportunidad. Entonces creo que eso fue lo que él hizo, ¿verdad? O sea, ahí me dio, o sea, no juzgó, no me discriminó por ser mujer. Personalmente me relaciono mucho con esto que mencionas porque el hecho de tener como mentores o como estas figuras que justamente te ven por lo que sos, no importando nada más, sino que solo importan tus habilidades y todo lo que aportas, te ayuda mucho a ti misma a verte como eso, ¿no? O sea, a no juzgarte porque hay, o sea, probablemente porque soy mujer está pasando esto y lo otro. No sé, siento que yo también he visto atrás y agradezco mucho el haber tenido como esas figuras, como esos ejemplos de que, bueno, o sea, no, yo tengo que ver a la gente por quiénes son y lo que aportan y no por nada más. Entonces, creo que es algo que uno tal vez no se da cuenta, pero que es importante y es importante ser como eso para alguien más, ¿no? Eso Sí, que sí, decís es súper importante y eso también es algo que yo se los digo siempre a mis estudiantes, desde las que están empezando en primer ingreso, porque uno de los cursos que yo doy se llama Introducción a la Ingeniería Mecánica. Y se los digo, y se los digo también cuando voy a colegios y me toca hablar con chicas, y es que ya cada una de nosotras, solamente por estar donde están, por estar ellas en un décimo o en primer año de la universidad o terminando la universidad o cuando sea, ya solo eso es motivo para que muchas personas a su alrededor las admiren y ya ellas así mismo pueden convertirse en mentoras de otras personas. Entonces yo siempre les digo, ustedes están ahí, pero sus primas, sus amigas, sus sobrinas, y hablo en femenino porque es importante que resaltemos las figuras de las mentoras en STEM, de las mujeres en STEM, que las visibilicemos. Entonces, por eso hablo en femenino en este tema. Pero ya todas ellas las ven a ustedes y ya las admiran porque están estudiando una carrera que no es tradicional, porque están estudiando en una universidad, porque no se quedaron, porque todavía en nuestros países, en muchos países del mundo pasa que todavía dicen, ah, no, usted ya terminó el colegio, ok, listo, ya, vaya, busque trabajo y va a ver cómo se casa. Y eso es, ¿verdad? O sea, ni siquiera existe la posibilidad de que vayan a una universidad. Entonces, ya eso, solo eso las convierte en mentoras. Y entonces, si somos conscientes, cada una de nosotras, que hay otras personas a nuestro alrededor que nos están viendo, ¿verdad? Sin que esto genere además una presión adicional a la que ya tenemos de por sí, pero que sepamos aprovechar eso, entonces vamos multiplicando el mensaje, ¿verdad? Y vamos empoderando más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es el efecto que deseamos, porque sí.
finalmente lo que quisiéramos es como poder vernos reflejadas en alguien, ¿verdad? En alguien que uno diga, ah, sí, bueno, es que no es Marie Curie, ¿verdad? Que era ya como, wow, Marie Curie, ¿quién será Marie Curie, verdad? Y debe ser ahí un ser ahí rarísimo, extraordinario. No, no, es mi vecina, es que es mi tía, es que es mi mamá, o es mi hermana la que está haciendo eso. Entonces, qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito cuando tenemos esos ejemplos y cuando somos conscientes que podemos serlo y entonces lo transmitimos. Creo que me fui y me puse a pensar en justamente todos los ejemplos como de mujeres en STEM que he tenido a lo largo de mi carrera y no sé, o sea, es así como de ya, al terminar esta entrevista definitivamente mensajito así como de muchas gracias, porque creo que no nos damos cuenta, ¿no? En el momento que lo tenemos, pero qué bonito. Entonces, quisiera dirigirme un poco como a la parte de tu doctorado, porque fue un doctorado en educación, ¿no? Así es. ¿Cómo decidiste seguir ese rumbo hacia la educación? Me imagino que ya, o sea, tiene que ver con lo que hemos estado hablando, pero contanos. Claro, claro. Pues la decisión fue muy fácil. Digamos, mi carrera iba a ser académica en la universidad y tuve la posibilidad de salir a hacer una maestría a Bogotá, a la Universidad de los Andes y bueno, salí, hice mi maestría, luego regresé y ya me incorporé a trabajar en la universidad y desde entonces he estado en la universidad haciendo proyectos y diferentes cosas. Pero entonces cuando ya, bueno, que ya pasó el tiempo, sí, ya, esta es mi vida, o sea, mi carrera es académica, tengo que hacer doctorado, ok. Entonces yo, bueno, ¿en qué hago doctorado? Ya no me voy a ir afuera, porque además ya las becas ya no me cubrían. Y además ya tenía aquí pues mi vida también bastante adelantada. Y entonces, ok, tengo que hacer algo donde yo crea que podría dar un granito de arena importante desde acá, en el que yo vaya a disfrutar el proceso, porque ya no era nada más tener el doctorado por tener el doctorado. O sea, yo quería disfrutar lo que estuviera estudiando y lo que iba a hacer. Entonces, bueno, fue un tiempo de investigar acá qué tipos de doctorados habían, qué podía hacer. Había unos que eran como más filosóficos, ¿verdad? Como más ahí, otros como más en políticas públicas, que tal vez hubiera sido interesante, pero era como más de derecho. Uno de educación y bastante más cuadrado, digamos, ¿verdad? eh, el de ingeniería, pero ahí yo no me veía porque yo decía, es que no siento que haya algún tema acá puntual de ingeniería en el que pueda pasar 3, 4 años de mi vida y solamente en eso, ¿verdad? Pero este tema sí me gusta. Y en este tema, y además, bueno, decía yo, bueno, pues tengo los contactos, porque tengo un montón de mentoras y un montón de gente que está adelante mía, que ha sufrido cosas peores que yo y que eventualmente podría ir y hablarles, ¿verdad? Tengo mis estudiantes, que son además que si quisiera hacer cosas con las personas que vienen ahí, entonces tengo la posibilidad de tener esta población. Y si no, pues puedo irme incluso a poblaciones mucho más jóvenes, porque tengo los contactos en los ministerios y demás que podría eventualmente ir a las escuelas, colegios, hacer encuestas, entrevistas. Yo todavía en ese momento lo pensaba como algo muy cuantitativo, porque esa es mi formación. ¿Verdad? Como, no, pues digo, voy a hacer encuestas y voy a sacar números de cuántos son porcentajes y esto, lo otro. Bueno, y total que, bueno, entré a este doctorado que tiene una metodología muy holística, muy diferente, y entonces, pues, te ponen desde a leer libros de física cuántica hasta cosas de complejidad, pero después, entonces, también sobre filosofía, y bueno, y sobre educación, ¿verdad? Y demás. Entonces, fue un doctorado como que, uf, como que te mueve todas las neuronas y te pone a pensar las cosas como desde diferentes perspectivas. Y entonces había que hacer algo, ¿verdad? El tema que uno quisiera hacer y había que plantearlo de una forma en la que uno quisiera que el mensaje llegara de manera adecuada, ¿verdad? En mediación pedagógica. Y entonces ahí es cuando decido y, ok, bueno, y fue todo, y yo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Yo sé que quiero trabajar en este tema de cerrar brechas de género, en impactar a las jóvenes y niñas, y cómo podría hacerlo y demás. Y resulta que entonces, bueno, y no sé, un día estaba ahí, yo, ya sé qué voy a hacer cuentos inspirados en mujeres, ¿verdad?
Y, y entonces yo, ay, sí, qué bonito, ya voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces ya se lo propongo a mi tutor, ¿verdad? Y a mis compañeras de grupo, porque además este doctorado tiene la característica que uno realiza dos trabajos de investigación, uno grupal y uno individual. Y en los grupos son interdisciplinarios. Entonces yo tenía en mi grupo una compañera politóloga, y otra psicóloga, otra ingeniera mecánica igual que yo, y yo éramos cuatro. Y entonces los temas de cada una de nosotros tenían que converger en una investigación o en una propuesta que hiciéramos y además cada una tenía su propia investigación. Entonces imagínense la politóloga con nosotros, ¿verdad? Y la psicóloga y cómo mezclábamos todos los temas. Fue súper interesante, lindísima la experiencia. Entonces, bueno, cuando ya les cuento a ellos, es que ya sé, voy a hacer cuentos. Ok, bueno, listo. Y en eso empiezan a salir como todos estos libros, como que ustedes tienen que conocerlos, por ejemplo, los cuentos de Buenas noches para niños rebeldes, que hay como 3 o 4 volúmenes, ¿verdad? Entonces yo, ay, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero entonces yo los leía y decía, bueno, es que están bonitos, pero es que son como, son biografías, no es un cuento, ¿verdad? O sea, realmente no es un cuento de buenas noches. Porque además yo recordaba, y esto es muy importante, de mis momentos favoritos era cuando yo me iba a dormir, porque mis papás o mi mamá o mi papá, cualquiera de los dos, me contaban un cuento. Entonces ese era como un momento especial. Entonces, claro, los cuentos tenían un significado para mí especial, pero eran cuentos de bonitos, no sé, el cuento de Hansel y Gretel, el cuento del gato con botas, digamos, cuentos de fantasía, no eran biografías, ¿verdad? Y como ya les dije a ustedes al principio, ¿verdad? A mí como esto de los documentales y que esto y lo otro, pues no, no soy como la más fanática, entonces las biografías entran dentro de esa categoría, aunque es interesante saber de las personas, ¿verdad? Pero de pronto pues no era como lo que más me llamaba la atención. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer cuentos, pero que tengan algunas características específicas. Por ejemplo, que sean de fantasía, pero que estén basados en personas de la vida real. O sea, que los personajes sean personas de la vida real y que cuenten una historia. O sea, y que dentro de la historia logre meter algunos elementos que sean atractores, que generen como alguna chispa o que generen alguna inquietud en las personas lectoras para que vayan a investigar más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de Melania Guerra, porque Mela es una de las mujeres de los cuentos, como Melania, pues es bióloga también, o sea, es oceanógrafa. Entonces yo recordaba que yo la seguía a ella y yo fuimos compañeras, somos las dos colegas, y yo la seguía a ella en redes cuando hacía su doctorado y los estudios que hacía. Yo decía, wow, qué Mela, qué bueno todo lo que hace, qué lindo, ¿verdad? Y entonces no sabía muchísimo sobre ella, pero hice una historia, creé una historia alrededor de su trabajo, de lo que hacía. Y dentro de esos, por ejemplo, bueno, que eran cosas en el Ártico, entonces de las auroras boreales y así. Entonces, como que menciono como algunas cositas, de tal forma que la idea es que alguien diga, "Ah, ¿qué serán auroras boreales? Voy a ir a investigar qué son las auroras boreales, dónde veo las auroras boreales, ¿verdad? Entonces, esa era la idea con los cuentos y así con cada uno de los cuentos que fui haciendo. Y así fue como salieron. Entonces, al final son mujeres que a cada una las conozco, son amigas, algunas, la mayoría son amigas, y tienen, digamos, como una historia bonita. Los cuentos yo me los imaginaba como con colores, como con fantasía, ¿verdad? Como sí, que generaran esa atmósfera, esa ilusión en las personas que lo leyeran. Me encanta todo esto, la verdad, me acabas de dar mucha más como esperanza, y en especial lo que decías justo, digamos, desde cómo empezar tu doctorado, y que mencionaste que las becas ya no te cubrían, y tal vez para poner un poquito en contexto a quienes nos escuchan, y porque estuve en Guatemala decimos chuteando, como ser metiches un poquito en tu LinkedIn antes de la entrevista, y justo que entre tu maestría y tu doctorado hay casi como 10 años, ¿no? Y justo yo cuando decidí no hacer un doctorado dije, No es lo que quiero ahorita, pero no lo he descartado". Y verte a ti de ejemplo de, todavía puedo, ¿no? Más adelante tal vez todavía puedo, y en otro tema que es lo que me interesa, así que me encanta. Y de todo esto vamos aterrizando un poquito a las ciencias espaciales y la relación de ingeniería mecánica y ciencias espaciales, y cómo llegas a ser parte del comité organizador del primer Congreso Espacial Centroamericano.
¿Cómo sucede todo esto? Que no hemos tocado ese tema mucho. ¿Cuál es tu relación con las ciencias espaciales? Todo esto empieza precisamente porque entonces en el 2014, acá en la Universidad de Costa Rica, creamos el grupo de ingeniería aeroespacial. ¿Y esto por qué era? Porque siempre había habido personas que les encanta todo lo que tiene que ver con el espacio, que les encanta la ingeniería aeroespacial, que sueñan o entran a estas carreras pensando que pueden ser astronautas o que van a ser astronautas, lo cual es genial. Y siempre existía eso, pero nosotros no teníamos un espacio dentro de la universidad, y espacio no me refiero físico, sino un lugar, un espacio donde compartir, o donde las personas que tuvieran esas inquietudes, esos sueños, pudieran decir, bueno, tal vez podemos hacer algún proyecto en esto. Y entonces empezamos a formar el grupo de ingeniería aeroespacial en el 2014, en el 2015 y 2016. Hicimos unos campamentos aeroespaciales para empezar a motivar a los chicos y las chicas para ir haciendo un grupo de estudiantes principalmente, con algunos profesores, pero principalmente compuesto por estudiantes. Y bueno, y el grupo fue creciendo y fue creciendo. Empezamos con cohetería, porque cohetería es súper emocionante, nuevamente. ¿En quién no se emociona cuando hace el conteo 5 4 3 2 1 y aprieta un botoncito y ve que sale un cohete? O sea, por Dios, quien no se emociona es que no, no tiene sangre en las venas. Entonces, eso obviamente generaba mucha emoción y nos daba muchos elementos desde el punto de vista técnico para ir aprendiendo de una forma distinta. Entonces ves como al final también viene a ser esto como un experimento metodológico para darle herramientas y habilidades a los estudiantes de nuestra carrera con una actividad complementaria, pero en un tema que les apasiona. Entonces, claro, han hecho maravillas en este tiempo que llegamos. Luego seguimos ahí haciendo algunos proyectos. Yo estuve desde el 2016 hasta el 2020 completo en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Ahí me permitió pues también tener como una visión diferente de qué hacen otros países, ¿verdad? Por ejemplo, qué hace Corea, por ejemplo, que es pues, uno de los países que tiene más patentes per cápita, ¿verdad? O de los países que tienen más innovación en el mundo, o qué hacen los países europeos, qué hace Alemania, cómo generan ellos su conocimiento y las universidades o Estados Unidos, etcétera. Y entonces, bueno, y el grupo mientras tanto se fue consolidando y participamos en diferentes congresos. Así fue como también pues nos topamos por ahí con Kat en algunas actividades de género e ingeniería aeroespacial y el espacio. Yo también estuve en la Universidad del Valle y ahí hice mi pasantía doctoral, de hecho, haciendo pues algunas actividades con ellos. Y entonces pues también tenía pues esos contactos con la Universidad del Valle. Sin embargo, no fue exactamente por la universidad como nos conocimos, sino más bien por otras instancias. Y bueno, y nos fuimos siguiendo el ritmo hasta que el año pasado coincidimos en París, pues varias personas de Costa Rica. Pues era, yo creo que la delegación más grande que había ido a algún congreso de este tipo de Costa Rica. Nunca había ido tantas personas, éramos como 70. Nosotros contamos y era un montón de gente allá. Yo iba con 5 estudiantes, por ejemplo, no, con 4 estudiantes. Y bueno, y ahí estaba también el resto del grupo, del comité organizador del SEC, del Congreso Espacial Centroamericano, donde entonces ahí ya coincidimos porque algunos nos conocíamos así por Zoom o por correo electrónico, pero ya ahí ya nos pudimos conocer. Y si quieres conocer más sobre lo que pasó en el 2022 en París en el Congreso Internacional de Astronáutica, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 77 sobre la Semana del Espacio 2022. Y empezamos después del evento, ¿verdad? Cuando ya vimos que habían pues, grupos importantes de Centroamérica que habían hecho el esfuerzo para ir a este evento, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo en Centroamérica? Empecemos a hacer algo, hablémonos, contémonos qué estamos haciendo en los diferentes países y veamos si de casualidad no, de fijo si va a ser, podemos generar más bien esfuerzos en conjunto para que entonces crezcamos como área, como disciplina,
y podamos plantear diferentes proyectos y podamos crecer como región centroamericana y que el mundo nos vuelva a ver. Hey, Centroamérica está haciendo cosas aeroespaciales, wow. Y ya han hecho esto y esto como región. Y entonces así fue como empezamos y hemos hecho un grupo, este comité organizador ha sido maravilloso. Todos y todas, por cierto, son 3 y 3, estamos en paridad de género, que no lo veía hasta ahora, lo interiorizo. Eh, pero hemos hecho una química lindísima y el evento está pues con unas expectativas que tenemos altísimas porque cada día pasan cosas buenas y al siguiente algo más bueno y luego otro más bueno y entonces estamos pues de verdad con demasiada emoción y esperando ya que llegue el momento porque tenemos mucho que compartir. Tengo una última pregunta, solo para terminar de como que anudar todo el trabajo con mujeres que has hecho y también tu trabajo en el sector espacial. Me gustaría si nos puedes contar rapidito sobre, no me recuerdo el nombre específico, creo que es GIA o GIA, Ajá, y el sí. grupo específico de mujeres que están haciendo todo este trabajo en cohetería. Bueno, sí, es que ha sido muy interesante y tiene que ver con lo que hablábamos antes de mentoras, ¿verdad? Digamos, sí, ha sido interesante porque el grupo de ingeniería aeroespacial hay una gran participación de mujeres y en todas las actividades siempre están chicas, desde las de primer ingreso, las que están recién entrando a la universidad, que entran súper entusiasmadas, con ganas de conocer, de hacer y todo, hasta las que ya tienen bastante más experiencia. Claro, pero en cierto modo, pues tiene que ver con que quien coordina es una profesora. Y entonces, al tener esta profesora que está ahí, ¿verdad? Que obviamente no es la única razón, ¿verdad? Pero pues eso definitivamente, pues sí tiene que influir un poco por lo menos en ellas, pero también ver que hay otras compañeras y entonces se van generando como ellas se van apoderando también del grupo, se sienten parte del grupo y además que hemos definido una serie de principios en nuestro grupo, como por ejemplo que es un espacio seguro, que es un espacio donde vamos a respetar lo que diga cada persona, ¿verdad? Y vamos a tener así como ciertos principios con los cuales nos regimos, ¿verdad? Valores éticos y morales que nos van dando como esa pauta. Entonces, hemos logrado generar un grupo importante de mujeres que están trabajando con nosotros en el grupo. Y no solo que estén trabajando, es que lideran proyectos, lideran iniciativas. Entonces, eso ha sido también súper importante para nosotros. Y ahí pues vamos amarrando. Es que cuando ya uno interioriza todo este tema del género, ya se vuelve como parte del día a día. O sea, no hay forma de no incluir eso en las actividades que hagas. Gracias. Ahora sí, perdón por el tiempo. Vamos a saltar de una vez a las preguntas y como estamos en el especial espacial por celebración del SEC, entonces la primera pregunta que les tenemos es, cada uno de nosotros, de parte del comité organizador del primer Congreso Espacial Centroamericano, tiene como que una historia diferente de cómo comenzó el Congreso, de cómo, con qué objetivos, qué soñamos. Entonces, en tu opinión, ¿cómo crees tú o cuál es tu versión de la historia de cómo comenzó este sueño por el primer Congreso Espacial Centroamericano y qué esperarías de este Congreso? Bueno, como les decía hace un ratito, la idea es que nos conozcamos como región, que tengamos este espacio donde veamos qué estamos haciendo, donde quizás surjan alianzas, posiblemente sí, donde se conozcan las personas estudiantes de todas las universidades que están involucradas en esto, las personas profesionales jóvenes que están trabajando en esto, que además a mí me parece maravilloso ver el esfuerzo que están haciendo generando sus propias startups en una temática que uno pensaría en nuestro país. ¡Ah! ¿Quién se va a animar a hacer una startup aeroespacial en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras? Y ver que son ustedes, jóvenes, quienes están haciendo estas iniciativas es impresionante. Entonces, hay que generar eso. Nosotros cuando empezamos a pensarlo, eh, creímos que así, que nos volvieran a ver, ¿verdad? Que el mundo nos vuelva a ver como una región y donde pudiéramos traer un evento académico similar, más grande,
más grande, pero es que este ya se nos está haciendo gigante, más de lo que creíamos, pero que podamos traer algo, pues de pronto con el respaldo de alguna otra organización grande. Pero definitivamente creo que está superando pues nuestras expectativas y va a ser de verdad un super evento. Y yo lo que espero es eso, que logremos compartir, que entonces estudiantes de acá se conozcan con los estudiantes de Guate, que se conozcan con los estudiantes de Honduras, con los de Panamá, y que generen esas conversaciones y que veamos, bueno, ustedes por dónde van, qué están estudiando, qué están haciendo. Eso es que la industria se dé cuenta que tenemos capital humano en nuestros países con capacidades excepcionales y que pueden venir a invertir más en nuestros países para seguir pues generando esta industria que nosotros entremos a hacer, nosotros como región me refiero, a ser jugadores o jugadoras de este partido del espacio, de la conquista del espacio. Entonces, que como región nos empoderemos para ser parte de esto. Esa es mi historia, eso es lo que yo espero. Definitivamente creo que todas estamos a la expectativa y súper emocionadas por el Congreso, así que ya casi, ya pronto. Por lo pronto, vamos a seguir con las últimas preguntas con las que usualmente terminamos. Y la primera de esas preguntas es, ¿qué consejo le darías tú a tu yo de 17 años? A la de 17, que no tenga miedo, que escoja la primera opción, que le va a ir bien, que no pensara en cambiar de carrera. Eso, que no tenga miedo, que le dé con ganas y que disfrute, eso sí, que disfrute el proceso de aprendizaje, que no se crea así como que es una carrera de tiempo, no, disfrute. Qué buen consejo. Y me encanta cómo respondiste a la de 17 tal cosa. Sí, creo que si te preguntamos por cada edad hay un consejo específico. Ay, no. Bueno, Leonora, ahora sí, para terminar este episodio, lamentablemente, pero estoy segura que no va a ser la última vez que te tengamos por aquí. Pues yo encantada, además ya vieron que hablo mucho. Ay, nosotras felices. Bueno, la última pregunta que nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas es, y bueno, un poquito modificada para el SEC. En tu Claro. opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo del sector espacial en tu país o en la región? Yo creo que apoyar, que no descalificar, porque a veces, esto que les decía, a veces la gente dice, ¿qué se les ocurre que van a estar haciendo algo de aeroespacial en Costa Rica, en mi caso, ¿verdad? Y de verdad que ver los avances que van teniendo nuestros jóvenes es, es impresionante. Y nada más faltaba como eso, como darles un empujoncito. Entonces, facilitar las cosas, empujar a la industria, que traten de acercarse a la juventud, que traten de verles sus habilidades, sus ganas por hacer cosas y que más bien nos aprovechen. Y bueno, el gobierno, que es otro ente pues importante, que genere las políticas que faciliten los procesos, que facilite que logremos hacer que crezca esta industria, por ejemplo, o esta área de conocimiento. Gracias, Leonora, por recordarnos del gran potencial que hay en Centroamérica y la importancia de que continuemos apoyando estas iniciativas. Y gracias por motivarnos a perseguir nuestras metas, recordando siempre que todas jugamos un papel importante, no importa en qué etapa nos encontremos, pues siempre podemos ser un ejemplo para las demás. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te recordamos que este es el segundo episodio de nuestro especial espacial por el primer Congreso Espacial Centroamericano con el cual estamos colaborando. El SEC se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en San José, Costa Rica, y te dejamos más información al respecto en las notas del episodio. No te pierdas nuestros próximos episodios en donde conoceremos más a los y las profesionales del área espacial detrás de este congreso y además para no perderte de una sorpresita que estamos preparando para ti. Ahora sí, hasta la próxima.